Bien, chicos, entonces continuamos con nuestros temas de la guía 3 de matemáticas de grado sexto, tercer periodo. Pasamos a trabajar ya un poquito los conceptos de números decimales, entonces aquí vamos a trabajar el concepto de fracción decimal y ya lo que son decimales, qué clases de decimales tenemos. Vamos a hablar de decimales exactos y vamos a hablar de decimales periódicos. Ahorita voy a hacer una aclaración sobre los números decimales que son infinitos y que no tienen un periodo, ¿listo? Para que entendamos por qué no están incluidos acá. Nosotros ya hablamos del concepto de fracción. Existen las fracciones normalitas, como por ejemplo 4/5, o como por ejemplo 7/3, o como por ejemplo 9/2. Y existen las fracciones decimales. ¿Cuáles son las fracciones decimales? Son aquellas fracciones en las que mi denominador es una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 y así sucesivamente. Es decir, el 1 acompañado de ceros. Esas son las potencias de 10, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo en mi denominador una potencia de 10, esas fracciones se llaman fracciones decimales. Dependiendo mi denominador, yo leo mi fracción decimal de una manera específica. Entonces, por ejemplo, si mi denominador es 10, yo estoy hablando de décimas. O sea que aquí yo tendría 23 décimas. Si mi denominador es 100, estoy hablando de centésimas, o sea que yo aquí tendría 56 centésimas. Si mi denominador es 1000, yo estaría hablando de milésimas, o sea que aquí yo tendría 393 milésimas. Si mi denominador es 10.000, estaría hablando de 10 milésimas, entonces cojo el número de arriba y 10 milésimas. Y si mi denominador es 100.000, pues estaría hablando de 100 milésimas. ¿Listo? Es más o menos como los denominadores. Si mi denominador llegara a ser 1.000.000, pues estoy hablando de millonésimas y así con todos. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Fracción decimal es aquella donde mi denominador es una potencia de 10 y se lee agregándole a mi numerador estos términos que están acá, dependiendo el valor del denominador. O sea que es importante que esto nosotros lo tengamos en el cuaderno, ¿verdad? Como estoy haciendo una relación entre fracciones decimales, la voy a relacionar con decimales. Existen dos clases de decimales: decimales exactos y decimales periódicos. ¿Cuáles son los decimales exactos? Aquellos que, si yo tengo una fracción y la quiero expresar como decimal, la parte decimal es finita. ¿Listo? ¿Qué quiere decir finita? Que después de que yo ponga el último decimal y para allá no hay nada. Esto es un decimal exacto, sin necesidad de que lo relacione con una fracción decimal. Esto es un decimal exacto. ¿Listo? Esto es un decimal exacto. ¿Listo? Esto es un decimal exacto. Si yo no le coloco nada después de estos números de acá, no coloco unos puntos suspensivos, o a estos números de acá no les pongo estos gorritos que están acá, quiere decir que mi decimal es exacto, obligatoriamente. ¿Listo? Si yo quiero hacer la relación entre decimal exacto y fracción, yo la puedo hacer. ¿Listo? Por eso es que yo les decía ahorita al principio que habían otros decimales que no eran ni exactos ni periódicos, sino por ejemplo yo tengo el decimal, voy a escribirlo acá, 1,53987654548 9, etc. Entonces fíjense que es un decimal infinito, pero que no hay nada que se repita para decir que es periódico. Entonces esos decimales no se pueden relacionar con una fracción. ¿Listo? ¿Cuáles son los decimales que yo puedo relacionar con fracciones? Los decimales exactos y los decimales periódicos. ¿Listo? Bien, entonces estamos hablando de decimales exactos. ¿Cuáles son los decimales exactos? Entonces son los que corresponden a fracciones decimales o a fracciones que sean equivalentes a una fracción decimal. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo tengo esta acá. Y esto es equivalente a una fracción decimal porque si yo multiplico por 2 tanto arriba como abajo, yo voy a tener 8 décimos y esto ya es una fracción decimal. Entonces, todas aquellas fracciones que sean decimales o que sean equivalentes a una fracción decimal me lleva a decimales exactos. Si yo quiero hacer la relación entre una fracción decimal o una fracción y un decimal exacto, yo lo puedo hacer. Si mi fracción es decimal, lo hago de una manera; si mi fracción no es decimal, lo hago de otra. ¿Cuál es la manera de hacerlo si mi fracción es decimal? Escribo mi número que tengo en el numerador, 56.
Cuando yo hablo de decimales, ya estoy hablando de comitas, ¿cierto? 0,25, 0,3, 1,5, ¿sí? O sea que ya estoy hablando de pedacitos que me acompañan a mi número. Lo que está antes de la coma es lo que yo tengo completo y lo que está después de la coma es un pedacito que yo le agregué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tengo 3 tortas y me las voy a comer con mi amiga Juanita. Entonces a cada una nos corresponde torta y media, ¿cierto? O sea, me como una torta completa y me como la mitad de la otra. ¿Listo? Entonces ahí es cuando estoy hablando ya de decimales. Entonces, como ya voy a hablar de decimales, quiere decir que si yo quiero representar mi fracción decimal como como un decimal, tengo que tener alguna coma en algún lado. Entonces, cojo mi número de arriba y lo escribo. ¿Listo? 56. Bien. Voy a mirar mi denominador. ¿Cuántos ceros tengo en el denominador? 1. Entonces yo me voy de atrás para adelante, cuento una casilla y ahí pongo la coma. Entonces si yo estoy acá, cuento una casilla, una, pues aquí pongo la coma. Siempre de atrás para adelante. ¿Cuántas casillas? La cantidad de ceros que tenga acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me voy acá, escribo mi numerador, 453, tengo 2 ceros, entonces de atrás para adelante, 1, 2, mi coma iría acá. Es decir, que decir 56 décimas es lo mismo que decir 5.6 y decir 453 centésimas es lo mismo que decir 4,53. ¿Qué pasa acá? Yo tengo el 3 y tengo que correr la coma, ¿cierto? Tengo que coger mi coma y correrla una casilla. Entonces cuento mi casilla, quedaría acá. Pero la coma no puede quedar ahí solita, tiene que haber algo delante de la coma. ¿Qué es ese algo? Va a ser un 0. ¿Listo? ¿Sí es claro? Entonces aquí no tuve que utilizar ceros y aquí tampoco porque la cantidad de cifras me daba. Tenía 2 cifras arriba y tenía que correr una, listo. Tenía 3 cifras y tenía que correr 2, listo. Aquí tenía una y tenía que correr una, pues tengo que obligatoriamente echarle mano a un 0. ¿Qué pasa acá? Yo tengo 254 milésimas, ¿cierto? Entonces, 254 y tengo que correr mi coma o tengo que colocar mi coma 3 casillas hacia acá. Entonces, empiezo a contar. 1 casilla, 2 casillas, 3 casillas. Mi coma no puede quedar solita, pasa lo mismo que acá. Le agrego un 0. ¿Listo? Entonces siempre que mis cifras no me alcancen, coloco la coma y como la coma no puede quedarse solita, le coloco un 0 adelante. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Esto no es una fracción decimal, pero ya dijimos que era equivalente a la fracción decimal porque si yo multiplicaba tanto arriba como abajo por un 2, me quedaba 8 sobre 10. Para hablar de fracciones equivalentes yo tengo que multiplicar tanto arriba como abajo por el mismo número, entonces yo hablo de 8 sobre 10 y eso ya es una potencia de 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí ya no puedo decir coloco mi número de arriba y corro las comas porque no hay ceros. Entonces, aquí en estos casos, lo que hay que hacer es acudir a la división. Dividir el de arriba entre el de abajo. 4 dividido en 5. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? 5 no cabe en 4, ¿cierto? Como 5 no cabe en 4, ¿qué tengo que hacer? Agregar algo que llaman el 0 al cociente y agregar la coma. Pero así como yo le agregué un 0 acá, se lo agregué para poder agregar otro acá y que ahora sí el 5 me quepa en 40, ¿es claro? Bueno, si tienen dudas ya saben que deben expresármelas por medio de un mensaje. Entonces, si este número no cabe en este, yo agrego el 0 al cociente, agrego la coma y agrego un 0 acá. Y ahora sí 5 cabe en 40. ¿Cuántas veces? 8 veces. 8 por 5, 40, 40, 0. Fíjense que es un decimal exacto. No tengo nada más de ahí para allá. Entonces yo tengo aquí 0,8. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos a hacer un recuento. Estoy estableciendo la relación entre fracción decimal y decimal exacto. Cuando hablo de decimales es porque tengo pedacitos. Entonces tengo una coma. Entonces hablo de decimales. Está la explicación de cómo se lee una fracción decimal y está la explicación de cómo convierto una fracción decimal a decimal y cómo convierto una fracción que no es decimal pero es equivalente a decimal utilizando la división. Otros decimales son los decimales periódicos. ¿Qué quiere decir periódicos? Son infinitos, pero se repite su parte decimal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, 4,333333, ¿listo?
Esos decimales periódicos se dividen en dos, periódicos puros y periódicos mixtos. ¿Cuáles son los periódicos puros? Aquellos donde inmediatamente después de la coma empieza la repetición. Entonces, por ejemplo, 4,3333333. Pero resulta que como son infinitos, pues yo no puedo escribir todo mi número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se representan los decimales periódicos? 4, se pone una sola vez el 3 y se le agrega este gorrito que quiere decir que el 3 se va a repetir hasta infinito. Y están los periódicos mixtos. ¿Cuáles son los números decimales periódicos mixtos? Aquellos en los que mi parte decimal no se repite apenas empieza la coma, sino después. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 0,3666666. El 3 no se repite, pero el 6 sí. ¿Cómo se expresa? 0,36 y se le pone el gorrito al 6, que es el único que se repite. Si se repitieran dos números, pues se pone el gorrito que me abarque los dos números. Si se repiten tres números, porque hay decimales, por ejemplo 0,714 y vuelve y se repite el 714, pues se pone el gorrito para que se repitan los tres. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a la relación que existe entre las fracciones y los decimales. Claro, hay una opción, así como los decimales exactos, yo puedo establecer una relación entre la fracción y el decimal. Existe la forma para relacionar, para, por ejemplo, decir, bueno, ¿y yo cómo expreso este decimal como una fracción? Sí, se puede hacer. Así como yo puedo pasar de fracción a decimal dividiendo, los periódicos lo puedo hacer, dividiendo, pues también hay una manera de pasar de decimal a fracción, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora ese tema no está contemplado, lo veremos más adelante, pero claro, hay una manera de pasar de decimal a fracción, bien sea decimal exacto o bien sea decimal periódico. Los decimales que no son exactos, que no son periódicos, no se pueden convertir en fracción, como el que ahorita les hice acá del ejemplo largo. ¿Listo? Espero que haya sido claro. Cualquier duda, por favor, me la pueden expresar por medio de un mensaje.